Revelado, 4 alimentos congelados que nunca debes tocar y 4 que transformarán tu salud a los 60 más. Doña Rosa se quedó helada al escuchar las palabras del médico. Si sigues con esos alimentos ultraprocesados, tu salud estará en peligro, resonaban en su mente como un eco sordo. A sus 65 años, la realidad que enfrentaba no era solo una simple advertencia, era un llamado a cambiar. Durante años, su cocina, el corazón de su hogar en el vibrante barrio de Santiago, había sido un refugio, un lugar donde los aromas del pebre y el ajiaco danzaban en el aire, uniendo a su familia en la nostalgia. Pero ahora esos recuerdos se tambaleaban ante la dura verdad. La angustia aumentaba cuando pensaba en Ana, su hija, una madre soltera llena de sueños a la deriva, atrapada en un mundo laboral hostil. Ansiosa, Rosa miraba cómo las inseguridades de Ana eclipsaban su pasión por la cocina saludable. La idea de abrir un negocio de catering se desvanecía, así como su determinación. Rosa deseaba ser un faro de esperanza, pero la presión de enfrentarse a su propia fragilidad la confundía aún más. En su lucha interna, Rosa sentía como las dudas la asfixiaban. ¿Era su deber empujar a Ana a perseguir su sueño mientras ella lidiaba con su propia desesperación? Su mente acelerada la abrumaba. Surgían imágenes de noches en las que compartieron risas y secretos en la cocina, pero también recordaba sus propios arrepentimientos, las recetas familiares que había olvidado modificar, la herencia de hábitos insalubres que había pasado sin pensar. Vibraba entre la desesperación de no querer dejarle a su hija una carga de expectativas y el deseo apremiante de acompañarla en un nuevo camino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el peso de las expectativas sobre sus hombros, Rosa se dirige a la cocina, un lugar que ahora le resulta un campo de batalla. La mesa está cubierta de ingredientes frescos, mientras revive memorias de cocina junto a su madre. Dubitativa, se enfrenta a frascos de especias que antes no había tocado, buscando reinventar recetas que habían resistido al paso del tiempo. Los miedos la invaden. ¿Será suficiente? ¿Logrará no solo recuperar su salud, sino también avivar la chispa de esperanza en Ana? La falta de respuesta la consume. En una tarde nublada mientras llueve por la ventana, Rosa descubre un viejo álbum de fotos. Cada imagen revela momentos llenos de vida y dolor. ¿Cómo iba a compartir esto con Ana? ¿Qué diría al contarle que había fallado en cuidar su salud? La angustia la inunda. A medida que las dudas amenazan con consumarle, un grito interior resuena con fuerza. La lucha por la salud no termina nunca. Sin embargo, el hecho de que su propia transformación podría ser lo que Ana necesita, la deja completamente desgastada. El futuro de ambas está en la balanza, entre la luz y la sombra, y la pregunta persiste. ¿Logrará Ana abrir su negocio y liberarse de sus inseguridades? ¿Podrá Rosa convertirse en el pilar que su familia necesita y confrontar los demonios de su pasado? La tensión crece, dejando a los lectores en una expectativa desgarradora, deseando conocer el desenlace de esta historia unida por el amor, la salud y las recetas olvidadas. Cada día, Rosa se despertaba con una mezcla de determinación y miedo. En su mente, el eco del médico aún resonaba como un tambor fuerte. Tu salud está en peligro. Era un recordatorio constante de que el tiempo avanzaba y cada elección contaba.
Al levantarse, la luz de la mañana filtrándose por la ventana ofrecía un vislumbre de esperanza, pero sus pensamientos estaban plagados de inseguridades y dudas. La idea de modificar su cocina se convertía en un reto titánico. Rosa decidió, por primera vez, sentarse a planificar. Tomó un cuaderno desgastado y comenzó a escribir listas. La primera, los alimentos que debía eliminar. Ultraprocesados, azúcares añadidos, todo lo que había acumulado durante años. Pero, por cada elemento que tachaba, sentía que dejaba atrás parte de su historia, lo que había significado tradicionalmente su familia. La segunda lista incluía alternativas saludables, ingredientes frescos que nunca había considerado antes. Cada nombre era una promesa de salud, de redescubrimiento. Cuando Ana apareció, la tensión en la cocina se palpaba. Rosa la observó, su hija, con el cabello alborotado y una expresión de evidente fatiga. «Mamá, ¿por qué tan temprano? ¿Estás bien?» La preocupación en su voz rompió la burbuja de introspección de Rosa. Era el momento. Debía abrirle el corazón. «Quiero que trabajemos juntas. Quiero que saquemos lo mejor de estas recetas. Algo que hable de nosotras, de nuestra historia, pero con un nuevo enfoque». La curiosidad de Ana se encendió por un instante, pero pronto fue eclipsada por la duda. «Pero, mamá, ¿y si no resulta? Llevo tiempo pensando en abrir el catering, pero siento que no tengo lo necesario», confesó Ana, su voz temblando apenas un poco. Aquí, Rosa se dio cuenta de un aspecto crucial. No solo se trataba de su salud, se trataba de empoderar a su hija a través de una transformación que las uniera. Lo importante es que empecemos, no que sea perfecto. Lo que haremos es redescubrir nuestro legado culinario juntas. «Te necesito a mi lado, es lo que más deseo». Después de un silencio, Ana se acercó más y con un atisbo de esperanza asintió. La imagen de su hija sintiéndose un poco menos cargada la iluminó por dentro. Había comenzado un camino que podía compartir, aunque sus propias cicatrices aún estuvieran frescas. Rosa se adentró en la tarea de cocinar, mezclando ingredientes frescos con especias que nunca había imaginado usar. Cada receta revisitada era un acto de rebelión contra sus antiguas costumbres. A medida que fue avanzando, comenzó a sentir una renovada energía fluir por sus venas. Era como si cada plato levantara el peso de su pasado momento a momento. Las dudas aún existían, pero ahora competían con la emoción de crear algo nuevo. Durante ese proceso de transformación, Rosa se encontró escuchando a Ana hablar sobre sus propias visiones, ideas y sueños para su negocio. La dinámica en la cocina se transformó. Cada risa y cada comentario convertían su espacio en un hervidero de creatividad. Sin embargo, en la parte posterior de su mente, las sombras de su salud continuaban. Había mucho más en juego que solo una cocina. Su vida estaba en la línea. La dualidad del amor por su hija y el temor por su bienestar la empujaba a una confrontación inevitable. Un día, mientras mezclaba ingredientes con Ana, notó que su propio cuerpo le hablaba. Se sintió más ágil, más ligera, dispuesta a luchar por su salud. Sin embargo, también vio en Ana esa chispa de inseguridad aún brillando. «Mamá, ¿y si esto no resulta, qué pasará con nosotras?», preguntó Ana, como si fuera un eco de las propias dudas de Rosa. Sintió que el momento era crucial. «No puedo prometer que todo irá bien, pero podemos aprender juntas y crecer en el proceso. La vida misma no tiene garantías, pero lo que podemos hacer es intentarlo. Esto puede ser nuestra oportunidad», respondió Rosa, aferrándose a la ilusión de un futuro en el que ambas prosperarían.
La respuesta de Ana quedó suspendida en el aire, y una parte de Rosa supo que la verdadera conexión entre ellas aún estaba por descubrirse. Estaba claro que tenían que enfrentarse a sus demonios, pero también la promesa de una nueva vida las esperaba a la vuelta de la esquina. La determinación de Rosa crecía a la par con su esperanza, pero el camino se tornaba incierto. ¿Podría realmente ser el pilar que Ana necesitaba y a la vez salvarse a sí misma en el proceso? Mientras la cocina se llenaba de aromas, Rosa sintió que el futuro podía ser brillante, pero su corazón temía el golpe de la decepción. Todo estaba por resolverse. Otro desafío se acercaba rápidamente, y el horizonte mostraba una verdad que aún aguardaba a ser revelada. El aroma a especias comenzó a impregnar la cocina, y cada día se convertía en un nuevo descubrimiento. Rosa dedicaba sus mañanas a experimentar con recetas saludables y en el proceso también a hacer ajustes en su corazón. Con cada ingrediente que integraba, sentía que se alejaba un poco más de su antiguo yo, uno que había estado dominado por los temores y hábitos dañinos. Un lunes, mientras se deshacía de las últimas galletas de chocolate que aún quedaban en la despensa, un impulso de claridad la recorrió. Rosa empezó a investigar sobre salud y nutrición, dedicando horas a leer artículos, ver videos y hasta registrarse en un par de seminarios online. La idea de alinear su conocimiento con su proceso de transformación la revitalizaba. No solo las recetas, sino también el conocimiento teórico eran igualmente importantes. Abrió su computadora y comenzó a tomar notas del material que encontraba relevante, destacando frases y consejos que resonaban en su interior. Es un viaje largo, pensó, mientras desplazaba el cursor sobre el título de un artículo que prometía los 5 cambios de alimentación que mejorarán tu vida. Pero Rosa ya no consideraba esto como un sacrificio, era una inversión en su futuro. A la vez, deseaba compartir este mundo nuevo no solo con Ana, sino con ella misma. Sentía que, al aprender, también se regeneraba. Con cada sesión de aprendizaje, Rosa notó que su voz interior se tornaba más fuerte. Se dio cuenta, por ejemplo, de que había estado delegando la responsabilidad de su salud en otros, un comportamiento que había arrastrado durante años. ¿Por qué no puedo hacerlo yo misma?, se cuestionaba, el empoderamiento resonando con cada respuesta que hallaba. Pensar así le proporcionaba una extraña satisfacción. La fusión de conocimiento y acción la hacía sentir invencible. Sin embargo, a medida que profundizaba, las dudas no desaparecían, eran parte del proceso. Una tarde, después de una semana intensa de cambios, comenzó a cuestionar su capacidad para cambiar realmente su vida. Se sentó en la mesa de la cocina con las notas esparcidas frente a ella y un nudo se formó en su estómago. ¿Y si todo esto es solo un espejismo?, se preguntó en un susurro, temiendo que su esfuerzo se desvaneciera como un sueño al amanecer. Fue en ese instante en que Ana entró a la cocina, con su celular en mano, escuchando un podcast sobre alimentos adecuados y sus beneficios. La joven se sentó al lado de su madre, dejándola compartir su vulnerabilidad. «Mamá, estoy luchando con la idea de abrir el catering. Cada vez que pienso en ello, siento que el miedo me consume. ¿Realmente puedo?». Rosa la miró fijamente. La inseguridad de su hija era un reflejo del conflicto interno que enfrentaba. «Ana, este camino no es solo sobre comida, es sobre crecer, aprender y encontrar nuestra voz. Estamos construyendo algo significativo juntas. Si alguna vez existió una oportunidad de brillar, es ahora». Se levantó buscando un viejo álbum de fotos que había guardado en el armario. Al abrirlo, las memorias se desataron.
«Mira esto», dijo, mostrando una foto de ellas juntas en la cocina de su abuela. «Aquí estamos creando, experimentando, sin miedo a fracasar». Mientras hablaban, Rosa comenzó a sentir que su inseguridad se transformaba en una nueva chispa de compromiso. Lo que había comenzado como un proyecto para cambiar su salud se convertía en un viaje de autodescubrimiento compartido con Ana. Ambas estaban al borde del abismo de seguir adelante en su intento. Después de una conversación intensa, Ana sonrió al levantarse. ¿Por qué no comenzamos con una receta nueva? Una que combine lo que hemos aprendido, sugirió. Rosa sintió que esa conexión era el ancla necesaria. Sí, era el momento de actuar sobre sus miedos. Mientras las despiertas y ricas especias comenzaban a llenar el aire, Rosa se dio cuenta de algo. El cambio no era solo un acto físico, era una reinvención personal y profesional. Pero su corazón latía con fuerza ante una pregunta inquietante. ¿Sería suficiente su crecimiento para ayudar a Ana a dar el salto que tanto anhelaba? La cocina vibraba en armonía, pero el desafío de enfrentar sus inquietudes sobre el futuro seguía presente. Con cada trozo cortado, el peso del futuro se aferraba aún más. La verdadera prueba de su crecimiento personal estaba a punto de presentarse, y Rosa sentía que el próximo paso podría definir su camino. Tomar decisiones y reconstruir sus vidas juntas llegaba a un punto crítico. Un nuevo edificio emocional estaba a punto de surgir entre las especias recién cortadas. ¿Estaría su fortalecimiento suficiente para atraer la seguridad que ambas necesitaban? En el aire flotaba la incertidumbre, presagiando que la develación del futuro se acercaba rápidamente. Rosa se adentró en la cocina, el aroma de las especias aún flotando en el aire, como un recordatorio de su reciente conexión emocional con Ana. Sin embargo, más allá del placer sensorial, sentía una creciente presión. La idea de abrir el catering que Ana anhelaba se volvía más tangible, y con ello la responsabilidad que eso conllevaba. La voz de su interior, cada vez más fuerte, ahora le empujaba a crear una base sólida sobre la cual edificar el futuro. Decidió entonces estructurar su día. Se sentó frente a su computadora con el propósito de organizar todo lo que había aprendido en los últimos días. Con un cuaderno en mano, empezó a segmentar sus notas en categorías: nutrición, recetas, estrategias de negocios y, de manera crucial, el desarrollo de su marca personal. Cada tema despertaba en ella un nuevo nivel de compromiso. No solo iba a nutrir el cuerpo, sino que también quería nutrir un posible emprendimiento. Mientras escribía, recordó la sensación de que su vida había estado siempre en un segundo plano. La autoexigencia se equilibraba con la autocompasión, creando un tira y afloja que sentía en cada decisión. Era un dilema interno, pues deseaba avanzar, pero el miedo a lo desconocido la paralizaba. ¿Puedo también ser emprendedora?, se cuestionaba, sintiendo que su pasión por la cocina era insuficiente para enfrentar los desafíos empresariales. Esa reflexión la llevó a buscar ejemplos de mujeres que habían comenzado desde cero y habían logrado construir negocios exitosos. Los testimonios de aquellas que habían transformado su amor por la cocina en empresas rentables la inspiraron. Se sentó frente a su computadora y empezó a anotar nombres, historias, citas de motivación. Era como si cada palabra le diera fuerzas. Cada historia contada por esas mujeres se convertía en una guía que iluminaba su propio camino. Sin embargo, el rayo de claridad se desvanecía a medida que surgían las dudas. ¿Seré capaz de gestionar un negocio? ¿Y si fracaso?, pensaba, dejando que el miedo la invadiera. La presión aumentaba y sentía que cada pregunta era como un ladrillo que se acumulaba sobre su pecho. En medio de esta tormenta mental, recordó una afirmación poderosa:
El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de forma más inteligente. Era la voz de inspiración que había aprendido a escuchar, su propia red de apoyo. Decidida a no permitir que la incertidumbre la paralizara, Rosa optó por un enfoque proactivo. Hizo una lista de acciones que la acercarían a su objetivo. Reservó un espacio semanal para la investigación de mercado, la evaluación de costos y la creación de un prototipo de menú que incluiría sus recetas. Pasar de la teoría a la práctica despierta una energía palpable en ella, un soplo de renovada confianza. Era el momento de actuar. Pero lo más revelador fue cuando se dio cuenta de que, al fin y al cabo, su éxito no dependería de la falta de miedo, sino de su capacidad para actuar a pesar de él. Esta comprensión llegó a ser una revelación. Cada decisión sería un ladrillo en la construcción de su futuro, ya fuera exitoso o no, siempre y cuando estuviera dispuesta a aprender de cada experiencia. Esa noche, cuando Ana llegó a casa, Rosa la sorprendió con un borrador del menú. «Mira esto, es solo un comienzo», le dijo, viendo cómo la curiosidad iluminaba el rostro de su hija. La mirada intensa de Ana reafirmó el compromiso que ambas compartían. Pero mientras Rosa contemplaba su sonrisa, otra vez algo perturbador la atravesó. Esa chispa de esperanza podría también encender un fuego de expectativas que podrían ser difíciles de manejar. Mientras las dos discutían, Rosa sintió que eran más que madre e hija, eran socias en un sueño. Pero aún quedaba un profundo dilema por enfrentar. El miedo al fracaso siempre estaba acechando. ¿Cómo podrían navegar en aguas turbulentas sin hundirse? Era el momento de desatar el poder de su transformación, aunque el precio del suceso podría ser el enfrentamiento directo con sus propios demonios. Estaba lista para tales realidades. La tensión se palpaba en el aire y la verdadera prueba de su evolución personal se acercaba rápidamente. Rosa despertó a la mañana siguiente con una resolución inquebrantable. Había pasado la noche revisitando su visión y los sueños que compartía con Ana, y su mente estaba nublada por la emoción y la ansiedad. La idea de dar vida a su propio catering no solo era una forma de honrar la memoria de Ana, sino un paso hacia la autorrealización. Una vez más, se enfrentó a la dicotomía de la inspiración y el miedo. El día prometía ser productivo. Se dirigió al mercado, un lugar vibrante y lleno de aromas que la animaron a explorar. En cada frutero, en cada puesto de especias, descubría oportunidades para experimentar. Al hablar con los vendedores, Rosa comenzó a formular preguntas que nunca había considerado antes. ¿Cuáles son los productos más populares? ¿Qué recetas sugieren? Las respuestas se amontonaban en su mente, cada una de ellas amplificando su pasión por la cocina. Pero entre la emoción también había un rayo de incertidumbre. Al pasear por los pasillos, la voz que cuestionaba su valía lo hacía cada vez más fuerte. ¿Realmente puedes hacerlo? Eres solo una madre. ¿Qué sabes de negocios? Mientras esas dudas retumbaban como ecos, una de las vendedoras, al notar su inquietud, le dio un consejo inesperado. La cocina es un arte, pero también un negocio. Aprende a conocer a tus clientes y ellos te llevarán a donde deseas. Este consejo resonó profundamente en Rosa. Nunca lo había considerado de esa manera. ¿Y si su enfoque cambiara de ser solo en la cocina a realmente comprender a las personas que alimentarían su sueño? Regresó a casa con una mezcla de entusiasmo e intriga. Comenzó a diseñar una encuesta simple para captar la opinión de familiares y amigos sobre lo que buscaban en un servicio de catering. Con cada opinión que recopilaba, Rosa también se dio cuenta de que cada figura de apoyo en su vida era crucial. A la hora de la cena, reunió a su familia, les presentó su idea y la encuesta que había preparado.
La evaluación de sus gustos y preferencias no solo representaba un paso hacia la autenticidad de su futura oferta, sino que también significaba que los incluía en su viaje. La cena se convirtió en una conversación animada. Las voces, los comentarios y las historias personales llenaron la habitación, y Rosa se sintió más viva que nunca. La realidad de que contar con el apoyo de sus seres queridos era vital. La investigación de mercado, ese aspecto frío y analítico del negocio, se tornaba más cálido. Cuando la risa y el amor se entrelazaban con la creación, la idea de abrir un catering empezaba a tomar forma. Sin embargo, justo cuando el entusiasmo comenzaba a hacerse realidad, una sombra de desconcierto volvió a atravesar su mente. ¿Y si las expectativas de su familia causaban una carga adicional? Cada sonrisa se transformaba en una presión invisible, un recordatorio constante de que su éxito o fracaso afectaría no solo a ella, sino a quienes la rodeaban. De regreso al mundo real y en su cocina, Rosa se sentó con su cuaderno de notas. Estaba entusiasmada, pero también abrumada por la responsabilidad. Necesitaba enfocarse. Hizo una lista de pasos específicos. Se decidió a asistir a clases sobre gestión empresarial, conectarse con mentores que pudieran guiarla y establecer un calendario realista para el desarrollo de su menú. Tarde en la noche, mientras revisaba sus notas, una nueva idea brilló en su mente. Ella podía compartir su proceso con otros en las redes sociales, documentar el viaje desde sus primeros pasos hasta el lanzamiento del catering. Esto no solo ayudaría con la promoción, sino que también permitiría a otros conocer su historia, superando juntos los miedos. «Soy más que una cocinera, soy una emprendedora en proceso», susurró para sí misma, resonando con un nuevo sentido de identidad. Sin embargo, el dilema seguía latente. ¿Realmente estaba lista para abrirse a los juicios del mundo exterior? ¿Y si su vulnerabilidad se convertía en una debilidad? Tras esas profundas preguntas, la decisión que enfrentaba se tornaba más abrumadora. Era la encrucijada que todos temen, y ella estaba al borde de un camino que la llevaría bien hacia la luz o al fondo, donde podría perderlo todo. ¿Estaba realmente lista para transitar esa senda? ¿Donde la autenticidad podría ser tanto su mayor aliada como su más profunda amenaza? La noche se volvió pesada con esa pregunta, y la luz del amanecer del día siguiente, aunque prometedora, se sentía como un reto por descubrir. Despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, haciendo que el espacio de su cocina se sintiera como un santuario. La decisión de lanzarse al abismo del emprendimiento comenzaba a tener un peso tangible. Rosa tomó un momento para inhalar profundamente, buscando en su interior el coraje que sabía tenía que ser parte de su viaje. La idea de documentar su proceso de transformación parecía cada vez más atractiva, pero también la llenaba de nerviosismo. Cuando se sentó frente a su computadora, el parpadeo del cursor en blanco parecía desafiarla. La reflexión interna comenzó a filtrarse en sus pensamientos. ¿Cuál es mi historia? ¿Por qué debería a alguien interesarle? Esa voz de duda volvía más persistente que nunca, y Rosa sintió una presión creciente en su pecho. En lugar de ignorarla, decidió confrontar esa voz. ¿Qué tenía que perder? Se abrió a la posibilidad de que su vulnerabilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. Comenzó a teclear sobre su pasión por la cocina, los recuerdos de Ana y cómo cada plato que preparaba era una expresión de amor y memoria. Mientras escribía, sus palabras fueron adquiriendo forma y consistencia. El desafío de equilibrar la autocrítica y la autenticidad en su narrativa comenzó a fluir, y con cada palabra, Rosa sentía un ligero alivio, como si liberara su presión interna. Sin embargo, a medida que editaba el texto, nuevos temores surgieron en su mente. ¿Qué pasará cuando otros lean esto? ¿Qué si creen que no soy lo suficientemente buena?
Se dio cuenta de que este diálogo interno podría obstaculizar su progreso. Sin dudarlo, se dispuso a tomar un paso decisivo. Publicaría el primer borrador de su historia en línea sin más dilaciones. Al presionar publicar, sintió un torrente de adrenalina. Era el primer acto de pura vulnerabilidad y coraje en su trayectoria. La respuesta fue inmediata. Los comentarios empezaron a llegar, desde palabras de aliento hasta críticas más desafiantes que la llevaron a enfrentar la realidad de su nueva aventura. Un usuario le escribió: «Me siento identificado contigo. He soñado con iniciar mi negocio, pero nunca he tenido el valor». En ese instante, Rosa comprendió que su historia resonaba, que había tocado la vida de alguien más. Día tras día, se dedicó a seguir interactuando con sus seguidores en redes sociales, compartiendo no solo recetas, sino también sus miedos, sus desafíos y las pequeñas victorias que iba logrando. Sin embargo, la naturaleza pública de su emprendimiento también trajo consigo la presión de la comparación. Conoció a otros emprendedores con experiencias fascinantes e inspiradoras. Aunque deberían motivarla, a menudo la hacían sentir insignificante. Empezó a cuestionar si realmente tenía algo único que aportar al mundo del catering. Fuera de su espacio seguro, Rosa se inscribió en una clase práctica de marketing digital. En ese entorno más estructurado, se sintió como si estuviera utilizando un nuevo idioma, uno que no solo le permitiría promover su negocio, sino también crecer de manera personal y profesional. Con cada tema que abordaba, la emoción crecía en ella, vislumbrando nuevas formas de comunicar su mensaje y conectar con personas que, al igual que ella, estaban buscando algo más. Una tarde, mientras revisaba la clase sobre análisis de mercado, una idea chispeante se encendió en su mente. ¿Por qué no organizar un evento, un pequeño mercado donde pudiera mostrar sus platos y hacer una degustación? Esa sería una forma de conectar directamente con posibles clientes y obtener retroalimentación casi instantánea. Sin embargo, al comenzar a planear el evento, la sombra del miedo volvió a aparecer. ¿Y si no viene nadie? ¿Y si no les gusta lo que preparé? Mientras la noche caía, Rosa se encontró en un mar de dudas, cuestionando su capacidad para atraer a la gente. Pero la chispa de la emoción se mantenía viva. La idea del evento podría construir comunidad, un lugar físico donde los sabores y su historia se unieran, pudiendo permitir que otros conocieran la esencia de su proyecto. La incertidumbre se tornó en determinación, y así Rosa tomó la decisión de avanzar. Solo debía cruzar un obstáculo tras otro. La próxima semana comenzaría a contactar potenciales aliados y proveedores. Pero la búsqueda de su lugar en esta nueva vida no sería simple. Había interrogantes inquietantes que aún aguardaban y se sentía aislada en su propia travesía. Con una mezcla de expectativa y aprensión, dio un paso hacia la organización del evento, y mientras comenzaba a esbozar los detalles, una nueva sombra se cernió sobre ella. ¿Qué pasaría si el mundo no estaba listo para su auténtica voz? La noche se volvió densa, cargada de posibilidades y miedos, y Rosa se dio cuenta de que las verdaderas batallas estaban por comenzar. Rosa se despertó de un sueño agitado, su mente aún atrapada entre la emoción y el miedo del evento que estaba organizando. Los comentarios de sus seguidores y las críticas recibidas resonaban como ecos en su cabeza, una mezcla de apoyo y duda que le dejaba un sabor amargo. Se levantó y se preparó un café. La calidez del líquido entre sus manos le proporcionó un momentáneo alivio, un instante para tomar aliento y concentrarse. Mientras observaba su cocina, se dio cuenta de que había dejado de ser ese espacio íntimo de ensueño y había empezado a convertirse en su laboratorio creativo. Cada rincón le hablaba, evocando recuerdos de su infancia junto a Ana, entre risas y el aroma de la cocina. Rosa se preguntó, ¿cómo podía transformar esos recuerdos en platos que hablaran por sí mismos en su evento? La idea de que sus creaciones pudieran conectar con otros la llenó de energía. Continuó con sus planeamientos, pero la inspiración se entremezclaba con el temor.
Hizo una lista de tareas, una estrategia clara para abordar sus miedos, contactar proveedores, etiquetar los platillos, crear un ambiente acogedor, pero cada ítem en su lista despertaba nuevos dilemas. Recordó una conversación con una compañera de clases de marketing sobre el valor de la autenticidad. Necesitaba ser auténtica, incluso si eso significaba exhibir su vulnerabilidad ante los demás. Rosa decidió que también hablaría de su viaje personal durante el evento. Compartiría sus altibajos, sus miedos y cómo cada receta que presentaría era una parte de sí misma. Esto, pensó, podría darle a la velada un toque humano, en una era donde la conexión genuina se tornaba escasa. Así, comenzó a escribir un pequeño discurso, un resumen de lo que significaba para ella cada plato. Sin embargo, la voz crítica en su interior se alzó nuevamente. ¿Y si no les interesa tu historia? ¿Qué si solo quieren comer bien? La angustia apremiaba su mente como un yugo, pero Rosa optó por no dejarse arrastrar. Apuntó sus frustraciones en un cuaderno. Sus pensamientos fluyeron en un torrente de palabras, vulnerabilidad a flor de piel. Este es un riesgo que vale la pena correr, se repitió. Debía confiar en que su autenticidad crearía un espacio de confianza y conexión. Con la fecha del evento acercándose, Rosa empezó a despejar pasos que le habían parecido imposibles. Contactó a agricultores locales para conseguir ingredientes frescos, estableció un vínculo con una floristería para embellecer su espacio. Y poco a poco, cada trozo de esta nueva creación empezó a tomar forma. Pero, a medida que su lista se hacía tangible, perdía peso la claridad de su visión inicial. Su vulnerabilidad se transformaba en una balanza. Por un lado, el deseo de ser verdadera y conectarse. Por otro, la ansiedad de decepcionar. Una noche, mientras revisaba su discurso ante el espejo de su cocina, se sorprendió a sí misma. Sus manos temblorosas gesticulaban como si estuviera hablando a un gran público. Su mente se llenó de determinación. La Rosa del espejo, con su cabello despeinado y bata de cocina, le recordó a la niña que había jugado en la cocina de Ana. No tienes que ser perfecta, solo sé tú misma. Tomó el cuaderno y sacó una hoja. La vida había tratado de silenciarla, pero hoy haría ruido. Se sentó en una mesa con una taza de café renegado y escribió: «Hoy desafío el miedo y el juicio. Hoy me presento al mundo, tal cual soy». Persiguió cada palabra con pasión. El proceso debía ser liberador, no limitante. A medida que se acercaba su evento, la sensación de nerviosismo se transformó en un impulso irrefrenable. La noche formaba un fondo desconocido, y aunque el miedo visitaba constantemente su mente, también surgió un sentido de propósito. Había decisiones que aún debía tomar, pero estaba convencida de que el camino hacia su voz auténtica comenzaba ahí. A medida que las horas avanzaban, un nuevo pensamiento comenzó a inquietarle. ¿Qué pasaría si provocar su propio cambio implicaba enfrentar a otros? Tendría que aprender a lidiar con críticas que podían surgir incluso de quienes más amaba. El día del evento se acercaba, pero Rosa no podía sacudirse la sensación de que, quizás, la mayor batalla no estaba en la cocina, sino dentro de ella misma. ¿Podría realmente aceptar todas las partes de su historia y su evolución sin dejarse abrumar por la duda? Con esta incertidumbre palpitante, en su corazón sabía que su viaje acababa de comenzar. El reloj marcaba la inminencia del gran día. Rosa se despertó con la determinación latiendo en su pecho y un nuevo sentido de urgencia. La noche anterior había estado llena de preparativos, pero había tomado un nuevo giro. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, había decidido que cada momento de ese proceso debía convertirse en un aprendizaje. Apenas entró a la cocina, el aroma del café le dio la bienvenida, contrastando con el eco de su propia incertidumbre. Sin embargo, la presión seguía intacta. Vino a su mente una conversación que había tenido con Ana,
La idea de que toda acción significaba una decisión. Era necesario elegir lo que verdaderamente quería comunicar a través de su cocina. Recordó su compromiso de ser auténtica, pero había otro desafío esperándola: la aceptación de sus limitaciones. Reconocer que no podría complacer a cada persona en la sala. Esa revelación la llenó de invencible calma. Empezó a organizar los ingredientes, recordando los sabores de su niñez, mientras su mente se remontaba a las historias que acompañaban a cada plato. La cocina era su lienzo, y ella se proponía dibujar paisajes de memoria por medio de los ingredientes. Mientras colocaba las verduras y especias, se detuvo en un instante. «Esto no es solo comida», murmuró para sí misma, «es mi esencia». Los primeros en entrar eran conocidos, amigos que la habían impulsado en su camino. Esa cercanía le ofrecía un respiro de calma antes de enfrentar lo desconocido. A cada paso que daba hacia la mesa, un torrente de pensamientos la asaltaba. ¿Era suficiente? ¿Podría realmente conectar con ellos a través de su comida, de su historia personal? En medio de ese caos interno, una certeza emergía como una figura brillante. Este era su momento, el momento que había estado esperando. Las primeras conversaciones giraron en torno a recuerdos compartidos, aromas de su infancia y la magia que la cocina podía crear. Rosa sonrió, notando cómo se desvanecía parte de la carga que traía consigo. Era un alivio, como un manto característico de su pasado, que la abrazaba mientras sus amigos mostraban interés en su proceso creativo. Pero también le picaba la duda. ¿Y si su historia no resonaba con ellos, no porque no fuera valiosa, sino porque ellos estaban en otra sintonía? Mientras los invitados se acomodaban, Rosa decidió tomar la iniciativa y con la voz ligeramente temblorosa se dirigió a ellos. «Hoy no solo compartiré comida, compartiré un poco de mí», proclamó. La elección de esas palabras le dio un giro. Al articular sus pensamientos, sintió cómo un peso se aligeraba. Quería que cada bocado transmitiera su viaje hacia la sanación. Mientras servía el primer platillo, su mano temblaba ligeramente, pero no por miedo. Era la emoción que le invadía al confiar en su propia voz. Cada ingrediente era un símbolo de su crecimiento, una representación de lo que había aprendido sobre la aceptación y la superación. Con cada cucharada que ofrecía, compartía su amor, sus dudas y su historia. Aquel primer plato, una sopa de verduras vibrantes, fue elaborada con el recuerdo de días complicados en que solo la calidez de la comida reconfortaba su alma. Rosa sondeó las reacciones de los asistentes con entusiasmo. Uno de sus amigos, Miguel, sugirió añadir un toque de picante, recordándole cómo ella solía evitarlo en su cocina. Sin embargo, en ese instante se sintió inspirada a aceptar sugerencias, a probar variar. En esa simple interacción, un nuevo campo de posibilidades apareció ante ella. La presentación continuó, y conforme avanzaba la noche, un nuevo desafío surgió. Una crítica inesperada llegó de Laura, una conocida chef que Rosa admiraba profundamente. En un tono condescendiente, sugirió que le faltaba profundidad a un platillo en particular. En ese momento, su respiración se volvió entrecortada. El eco de sus inseguridades reverberaba en su mente. Las palabras de Laura la atravesaron como un dardo, apuntando a su vulnerabilidad. Pero en lugar de esconderse, Rosa se enfrentó a su propia historia nuevamente. «A veces, la profundidad radica en la simplicidad», respondió firmemente, recordando lo que había aprendido acerca de no dejar que las críticas definieran su valor. Apoyó su mano en la mesa, sintiendo la textura de la madera, como un ancla que la mantuviera centrada mientras abordaba sus emociones. Las reacciones del resto de los asistentes fueron divisorias, y ese momento no solo la retó, sino que también la enseñó a abrazar el desacuerdo y a encontrar su poder en el contraste. ¿Cómo podría transformarse este instante incierto en una oportunidad de crecimiento? Su creación no necesitaba la aprobación de nadie más que la suya. Con este pensamiento,
Prestó atención a las conversaciones que se suscitaban a su alrededor, sintiendo cómo su inseguridad se reemplazaba con una ola de resiliencia. Mientras la noche avanzaba, las historias se entrelazaban, formando una red de conexiones que superaban el mero intercambio gastronómico. Rosa se dio cuenta de que, al final, no solo había servido platos, sino que había alimentado una conversación necesaria. Sin embargo, una interrogante persistente se erguía en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar la crítica con la misma confianza en cada oportunidad futura? ¿O se convertiría nuevamente en prisionera de sus miedos? Con cada bocado, el conflicto interno se intensificaba y la noche aún tenía más sorpresas reservadas. Al mirar a su alrededor, Rosa sintió que la aceptación de ella misma requería más que su presente. Era un camino hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de profundizar en su proceso de sanación mientras seguía compartiendo su esencia? Esa esperanza titilante competía con su temor, y en ese crucial instante la verdad era clara. El viaje apenas comenzaba. Rosa despertó temprano, el sol ya asomándose por la ventana, iluminando su cocina con un brillo cálido que prometía un nuevo comienzo. La experiencia del evento había marcado un punto de inflexión en su vida. Había enfrentado críticas, celebrado momentos de conexión y por primera vez había compartido su historia sin aprensiones. Sin embargo, tenía claro que la transformación personal no se había completado, sino que seguía en camino. Con una renovada energía, decidió reflexionar sobre las lecciones aprendidas en su velada. Se sentó a la mesa con su cuaderno, tomando un sorbo de café mientras repasaba cada comentario y cada encuentro que había experimentado. «El temor no define mi valor», escribió. Era un mantra que había adquirido durante su experiencia, un recordatorio de que debía abrazar tanto su historia como su vulnerabilidad. Aquel día se centró en buscar nuevas oportunidades para su negocio. Comenzó a considerar cómo podría integrar las críticas constructivas de Laura en sus futuras creaciones. Había encontrado un nuevo propósito en su cocina, no solo alimentar, sino también nutrir conexiones auténticas a través de sus platillos. Rosa comenzó a experimentar con nuevos sabores y métodos, expandiendo su repertorio al mismo tiempo que se sumergía en el proceso de crecer como chef. Decidida a llevar su amor por la cocina a un nivel profesional, Rosa se inscribió en cursos de gastronomía. La idea de equipar su pasión con el conocimiento le infundió seguridad. Se sentía más empoderada al adquirir técnicas y aprender de expertos. Aquella búsqueda de conocimiento era no solo una inversión en su carrera, sino también una reafirmación de su propia valía. Mientras asistía a las clases, conoció a otras mujeres con historias similares, todas compartiendo un mismo sueño: hacer de la cocina no solo un refugio, sino un espacio de crecimiento y creación. Rosa comprendió que no estaba sola en su travesía. Había una comunidad de mujeres fuertes y decididas que luchaban por abrirse paso. Juntas intercambiaban recetas y consejos, uniendo sus experiencias en una red de apoyo invaluable. Una tarde, tras una clase de cocina avanzada, recibió una invitación: participar en un mercado local para nuevos emprendedores. Era una oportunidad que podría proporcionar tanto visibilidad para su catering como la conexión con más personas de la comunidad. «Este es el momento, no puedo dejarlo pasar», pensó. Aceptar esa invitación significaba salir de su zona de confort una vez más, pero la idea de mostrar su trabajo la entusiasmaba. Rosa se dedicó de lleno a la preparación del mercado, creando un menú que combinaba sus recetas familiares con las nuevas influencias aprendidas en sus clases. Mientras preparaba cada platillo, le imprimía una historia, una conexión con sus raíces y, a su vez, un reflejo de su crecimiento. Esta no solo era comida, era un acto de amor hacia sí misma y su familia, junto con un mensaje de empoderamiento para otros. El día del mercado finalmente llegó.
Rosa, llena de nervios y emoción, montó su puesto, decorándolo con flores frescas y una pizarra que contaba su propia historia. Con cada cliente que se acercaba, se permitía compartir no solo lo que ofrecía, sino quién era. Las sonrisas y la curiosidad de las personas la alentaban a hablar de su viaje, sobre cómo había transformado sus hábitos alimenticios y cómo cada platillo que servía era un símbolo de superación. A medida que la jornada avanzaba, las críticas que antes la inquietaban se volvieron oportunidades para aprender y crecer. Un par de visitantes le ofrecieron sugerencias sobre sabores que podrían complementar sus recetas. En lugar de tomarlo como una ofensa, Rosa lo consideró valioso y enriquecedor. Se sentía bien al poder aceptar las opiniones con una actitud abierta, reconociendo que cada comentario era un paso hacia la mejora. Al final del día, no solo vendió más de lo que esperaba, sino que también creó conexiones genuinas con los clientes. Cada interacción la llenaba de satisfacción. Agradecía a cada persona que se detuvo frente a su puesto y las sonrisas que le devolvían la vida reafirmaron su propósito. Esa noche, exhausta pero satisfecha, Rosa se sentó a reflexionar sobre su día. Había alcanzado un nuevo nivel de confianza al expresar su historia y compartir su cocina con el mundo. Ahora sabía que su voz no solo importaba, ella era capaz de impactar y conectar con otros a través de su pasión. Había logrado desarrollar una identidad única que la distinguía como emprendedora y cocinera. Sentada en la mesa con su cuaderno, se prometió seguir adelante, sin importar los obstáculos que pudieran surgir. Su realización personal no solo era un triunfo sobre sus inseguridades, sino un faro de luz para Ana. Como madre, sabía que su ejemplo podría inspirar a su hija a superar sus propios retos. Rosa sonreía al imaginar a Ana no como una madre soltera en crisis, sino como una mujer fuerte, armada de sueños y aspiraciones. Con renovada determinación, Rosa comprendió que no había un fin para esta transformación. Cada día presentaba una nueva oportunidad para crecer, aprender y servir. Hizo una lista de acciones futuras y soñó con abrir un pop-up de comida en el que no solo serviría su cocina, sino también enseñaría a otros a hacer lo mismo. Este era el comienzo de una nueva etapa. Se sintió lista para enfrentar todo lo que viniera, con la certeza de que había logrado una transformación verdadera, enriquecedora y profundamente personal. Ahora, este es el momento de que ustedes actúen. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Hagamos de este viaje uno inolvidable.